¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al primer programa de la temporada de Sano y Claro, aunque las últimas semanas también hemos ido compartiendo cositas de interés que lo hemos incluido con esa cabecera y con ese título. Ya saben, Sano y Claro es el programa que vamos a dedicar a los temas relacionados con la salud. Habrá días que hablemos de psicología, un tema, ¿se acordarán ustedes de estos años atrás que hablábamos de Positivamente, ese programa que dedicábamos, bueno, pues con nuestros psicólogos que han pasado por aquí. Hemos tratado muchísimos temas. Van a ver ustedes también a lo largo de las próximas semanas, no solo psicología, como les decíamos, sino también van a ver otros temas relacionados, bueno, pues con la salud, ¿no? Bueno, iremos por diferentes hospitales para que nos den nociones de algunas enfermedades, cómo tratarlas, cómo llevarlas y demás. Hoy de momento no vamos a pasar por ningún hospital, vamos a hablar con nuestro psicólogo. Ya saben todos ustedes que Antonio Guerrero es fiel colaborador de esta casa y nuevamente en esta temporada 2025-2026 está con nosotros Antonio Guerrero. Bienvenido. Muchas gracias. Te veo súper guapo, con un brillo especial. Oye, estupendísimo. Hombre, empezamos la temporada pues con alegría, con ganas. Con muchísimas ganas. Yo también tenía ganas de charlar contigo, de reanudar estos programas. Hemos dejado lo de Positivamente ese nombre a un lado porque queremos incluir también otras temáticas dentro del ámbito de la salud y no solo hay que cultivar el cuerpo, sino también la mente. Hay que cuidar muchísimo esta de aquí para poder sobrellevar el día a día. Y en eso estás conmigo, ¿no, Antonio? Totalmente. Es que si no, como decía, ¿no? Mens sana in corpore sano, ¿no? Mente. Hoy Hay vamos que a hablar tener de un tema muy recurrente, ¿no? Mucho se habla en los últimos tiempos de la fobia, de esos miedos que tenemos, a veces con fundamento, otras veces sin fundamento, pero vamos a ir metiéndonos en materia, Antonio, porque la fobia es algo que a todos, en mayor o menor medida, nos pasa a factura, ¿no? En algún momento de nuestra vida. claro, cuando hablamos de fobia, realmente estamos hablando de miedo. Así que en mayor o menor medida todo el mundo tenemos miedo a algo, solo que cuando ese miedo se vuelve excesivo y dificulta lo que es nuestra vida diaria, pues entonces cuando ya empezamos a hablar de fobia como un cuadro un poco más clínico. Pero miedo tenemos todos. Muchísimos miedos. ¿Qué podríamos decir que es una fobia? Vamos a empezar por el principio. Pues como te decía, Estilita, realmente la fobia no es más que un miedo. Lo que pasa es un miedo intenso, es un miedo persistente, es un miedo que muchas veces se le da el nombre de irracional. Lo que pasa que, bueno, el término irracional habría que cogerlo un poquito con pinza, porque claro, para la persona no es irracional. Lo que lo vemos desde fuera sí nos puede parecer a lo mejor irracional porque no tiene mucho sentido, pero no es irracional. Dentro de su cabeza tiene todo el sentido del mundo. Así que tenemos que tener en cuenta eso, que es un miedo persistente, intenso, que se da ante diferentes circunstancias. Puede ser ante circunstancias físicas, por ejemplo, estímulos como animales o como, por ejemplo, la sangre, las inyecciones. Hay muchos objetos que son así como un poco más concretos. O puede ser ante situaciones, puede ser... Hay muchas cosas que pueden darse como objeto de fobia. Entonces tenemos como conceptos clave eso, miedo, que es excesivo, persistente, duradero e irracional, que se da una evitación, es decir, eso lo que al final nos pasa es que todo aquello que tenemos miedo tendemos como a evitarlo, no queremos enfrentarnos a ello. Entonces, ese, como te contaré un poquito más adelante, es realmente el problema de la fobia. El problema de la fobia es la evitación, no el miedo en sí mismo, ¿sí? Y, como te comenté, el impacto, es decir, cómo eso afecta a tu vida diaria. Porque claro, si tienes un miedo tan excesivo que te provoca una ansiedad que no te permite trabajar, no te permite salir con tus amigos, no te permite hacer una vida medianamente bien, entonces es un buen momento este para trabajar con ese miedo. Ujú. ¿Cuáles son los miedos más raros que podemos encontrar hoy día? Porque hay diferentes tipos de fobia. Sí, bueno, como yo te digo que yo
cada 2 por 3 tengo que estar mirando alguno que ha salido nuevo, porque como le van poniendo nombre, pues van saliendo muchos, pero hay muchos tipos de miedo. Hay miedo a las profundidades, hay miedo a las alturas, hay miedo a volar, hay miedo, como te digo, a cosas específicas, como pueden ser animales, objetos, espacios cerrados o espacios abiertos. Una gran variedad de miedos que se pueden dar ahí, ¿no? Y también encontramos miedos que están más relacionados con el tema social, es decir, con la interacción con otras personas. Ahí, ya te digo, ¿no? Los diferenciamos un poco como eso, ¿no? Como fobias específicas, todo aquello que tiene que ver con algún tipo de contenido más concreto, fobias sociales, con las que tienen que ver con más interacciones entre personas, y está la agorafobia, que es un poco como un cuadro ahí, que va muchas veces acompañando al trastorno de angustia o de pánico, que comúnmente se le conoce como el miedo a los espacios abiertos, pero no es realmente el espacio abierto en sí mismo lo que genera el miedo. El miedo está a no poder escapar o no poder recibir ayuda en caso de necesitarla en un espacio. Es decir, que el problema no es que tú estés en la playa y ese espacio abierto te dé miedo, sino que te pase algo en la playa y no puedas escaparte de ahí o que te ayuden. Esa es realmente la agorafobia, no el espacio, sino la incapacidad de escapar o de recibir ayuda. Entonces, Ujú, esa es como un poco particular y esta se puede dar con y sin trastorno de pánico, pero suelen ir juntas. ujú. Esto va también un poco ligado, esta última de la que hablas, la agorafobia, va un poquito ligada a la ansiedad, ¿no? También esa necesidad de escapar, como bien comentas. Claro, es como te comentaba, realmente el problema de la fobia es el miedo y la ansiedad es la respuesta que tenemos ante ese miedo. Date cuenta que miedo y ansiedad son conceptos muy, muy, muy similares. Lo único que los diferencia es que realmente el miedo es ante algo que está presente y la ansiedad es ante algo que no ha pasado. ¿Sí? Yo puedo tener miedo a los perros. Si el perro está aquí, estoy hablando de miedo. Pero si yo estoy ahora mismo mientras estoy aquí hablando contigo y digo, ¿y si yo ahora salgo y me come un perro y me da un bocado? Entonces ya estoy hablando de algo que no ha pasado, que es futuro. Ahí es donde entra la ansiedad, porque ya es un componente a futuro. Entonces son muy parecidos, solo que lo diferencia un poco eso, el tiempo. Ujú. ¿Cuáles son las causas de las fobias, Antonio? Mira, cuando hablamos de fobia, tenemos que partir de la base que puede haber un componente un poco más genético. Eso significa que si yo en mi familia tengo antecedentes de ansiedad o de fobia o de tal, pues puede que tenga un poco más de predisposición para poder sufrirla. No significa que porque yo tenga más predisposición, signifique que la vaya a desarrollar, sino que mi sistema nervioso es más sensible a cierto tipo de estimulación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estos miedos, si partimos de que hay o no, puede haber una experiencia que tenga que ver con una vivencia mía, entonces puede ser una especie de trauma. Es decir, que yo desarrollo esa fobia a raíz de una experiencia traumática con algo. Como te comentaba, yo, por ejemplo, si a mí no me da miedo los perros, pero un día uno me ataca y me da un mordisco y ahora tengo que ir al hospital y me tienen que poner una vacuna de rabia y me ponen inyecciones y me tienen que suturar, pues todo esto me puede quedar a mí como un trauma y empezar a tener miedo anticipatorio al perro. Y entonces esa respuesta que yo voy a dar de evitar es la que me va a convertir mi miedo al perro en una fobia. Por lo tanto, esa es una de las causas que suele tener la fobia, las experiencias traumáticas propias, pero también las que no son propias. Es decir, que puede que a lo mejor yo haya observado a alguien que le haya mordido ese perro y yo lo presencio. Entonces, ese que llamamos aprendizaje vicario es cuando yo desarrollo esto a raíz de un aprendizaje por observación. Yo aprendo que eso es peligroso y entonces empiezo como a desarrollar mi respuesta de miedo y con la consecuente evitación, ¿vale? Así que como factores importantes, la genética, las experiencias traumáticas propias y los aprendizajes por observación. Totalmente. Esto es todo lo que vamos hablando de las fobias, el tema que estamos tratando. Hemos hablado de lo que puede causarlo. ¿Por qué se adquiere, en este caso, una fobia en un momento puntual de nuestra vida?
Porque yo creo en mi caso que yo he nacido con fobia de todos los colores y de todos los tipos, pero desde el minuto cero que llega a este mundo. Muchas veces también, Estilita, tienes que tener en cuenta que el entorno en el que tú te mueves, en el que tú te desarrollas, puede ser que no es que no es que te cree la fobia, pero sí que puede hacer que tú seas más sensible a los miedos. Por ejemplo, imagínate una familia en la cual pues los padres pues sean personas que tengan una tendencia a la ansiedad. ¿Qué tipo de mensaje te van a dar a ti cuando tú estás creciendo? Ten cuidado aquí, no vayas ahí allí, no te montes en la moto, no te juntes con no sé quién, a ver si te van a hacer algo, a ver si te van a echar algo en la bebida, a ver si... Entonces, claro, te van dando ese tipo de mensajes y tú, pues quieras que no, haciendo una concepción del mundo como peligroso, como amenazante. Por eso te digo que el entorno también es importante. Y la fobia se adquiere porque se dan dos procesos, uno después de otro. Llamamos primero un aprendizaje por observación, que es el condicionamiento clásico, como yo te muestro ahí. Esto yo creo que comúnmente todo el mundo habrá escuchado de Pavlov y es su famoso perro, ¿no? Entonces, esto realmente será el condicionamiento clásico, es cuando dos estímulos se asocian, ¿vale? Por la contigüidad temporal o por lo que sea. Entonces, cuando aparece uno, provoca una respuesta. Eso significa, mira, te lo voy a poner con el ejemplo de lo del perro y así lo entendemos mejor, ¿sí? Mira, Pavlov tenía un perro y ese perro, pues cada vez que le presentaba comida y el perro la olía, pues claro, le pasaba como nos pasa a todos a la hora de comer, ¿no? Que olemos comida y se nos cae la baba, ¿no? Entonces, ese estímulo que es la comida tiene la capacidad de provocar una respuesta que es la salivación, ¿sí? Entonces, Pavlov se preguntó, oye, ¿y si metemos aquí algo? ¿Qué pasaría? Entonces metió una campana. ¿Qué pasó? Que cada vez que presentaba la comida hacía sonar una campanita. Entonces, ¿qué pasa? Que el perro asoció la campana con la comida. ¿Y qué ocurrió? Que cada vez que se escuchaba una campana, el perro empezaba a salivar aunque no viera la comida, porque había hecho una asociación. Entonces, ese es el aprendizaje por asociación o condicionamiento clásico. Cuando Ujú. hablamos de una fobia, pasa esto. Aparece un estímulo y yo siento el miedo. ¿Sí? Entonces, ahí se asocia. Pero para que eso se mantenga, necesitamos algo más que la simple asociación. ¿Por qué? Porque la asociación en sí misma, si no se da, puede llegar a romperse. Por lo tanto, necesita algo que la refuerce y ahí es donde entra el condicionamiento operante o el aprendizaje por refuerzo. Y es cuando yo doy una respuesta que afianza ese aprendizaje. Por lo tanto, si yo desarrollo un miedo porque asocio el perro con ansiedad, si yo me evito esa situación o me escapo de ella, mi ansiedad disminuye. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Que cada vez que se presenta un miedo, yo me escapo. Y como mi ansiedad disminuye, refuerzo la respuesta de escaparme. Y ese es, como te comenté antes, es el verdadero problema de la fobia. No es tanto el miedo, sino el que cada vez que aparece, yo siento ansiedad y para no sentirla, la evito o me escapo. Y eso es lo que mantiene el miedo, mi respuesta de evitar. Evitar el bloqueo a veces es difícil y enfrentarse a una fobia es complicado, ¿no? Claro, date cuenta que para la persona que la sufre es un miedo fuerte, grande. Es decir, hay una respuesta de miedo intenso y de ansiedad. Por lo tanto, no es fácil afrontar una fobia porque es enfrentarte a tu miedo. Sin embargo, claro, esto es importantísimo de entender, que si yo me escapo o lo evito, realmente estoy reforzándolo. Porque claro, fíjate, tú que dices que tienes fobias, ¿no? Si tú te paras a observar, tú dirías que cada vez que tú evitas o te escapas del miedo, dirías que te sientes más o menos segura de ti. Me siento peor todavía. Y voy a poner un Claro, ejemplo porque... muy claro en mi caso, porque creo que llevo 10 años sin conducir. Me da pánico. Claro. Y no Entonces, tengo motivo cuanto más... aparente, ¿sabes? Y lo Claro, evito, y claro. por eso te digo, cuanto más evitas conducir, ¿qué te sientes más segura para hacerlo o más insegura? E insegura, evidentemente. Claro, porque al tú no afrontar, vas reforzando la idea de que no eres capaz, de que no puedes, y por lo tanto te vas sintiendo cada vez más insegura. Por eso te Ujú, digo que no es tanto el miedo en sí, sino la respuesta. ujú.
Es normal que un paciente que sienta, bueno, una persona que acuda al psicólogo por el tema de fobia, en el caso de conducir o en el caso de que tenga miedo a las arañas, mm, haya surgido de una manera casi imprevista, bueno, ha surgido esa fobia casi de la nada, o detrás hay algo que realmente no conocemos. Como te comentaba antes, el proceso de adquisición normalmente suele ser eso, una experiencia que tú tienes que hace que desarrolles unas respuestas de alarma. Es decir, nuestro sistema está configurado, ¿vale? Para que cuando algo ocurre, nosotros le damos un significado, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que nuestro sistema está preparado para nuestra supervivencia. Eso significa que cuando hay algo que nosotros tenemos miedo o percibimos que puede ser amenazante, en nuestro interior salta como una alarma Ujú, que nos va diciendo, oye, aquí hay peligro, aquí pasa algo, ten cuidado, que aquí puede que haya una amenaza. Entonces, esa alarma activa nuestro sistema corporal, empieza a aparecer síntomas físicos, empieza a aparecer la taquicardia, empieza a aparecer la falta de aire, empieza a aparecer la dilatación pupilar, es decir, se da una serie de sintomatologías que viene derivada de nuestro sistema nervioso simpático, ¿vale? Que es una rama de nuestro sistema nervioso autónomo. Tenemos el central y el autónomo. Pues dentro del autónomo está el simpático, que es el encargado de toda esta sintomatología física. Entonces, claro, esa sintomatología física se interpreta. Está pasándome algo, me va a dar algo, me puedo morir, me puedo. Entonces, esos pensamientos catastrofistas que dan interpretación a a esas sensaciones son los que empiezan a generarnos el miedo como emoción y empezamos a llevar a cabo las respuestas evitativas como conducta de afrontamiento. Evito porque si lo evito no tengo ansiedad. Entonces, claro, si lo piensas, es lo más lógico, ¿no? Pero no es lo más recomendable, porque la lógica aquí nos convierte en esclavos del miedo, ¿sí? Por lo tanto, ¿dónde está el bucle? El bucle está en que cada vez que yo perciba esa amenaza y esa alarma salte, los síntomas físicos los interpreto como una amenaza, aparece el miedo me lleva a evitar y la evitación hace que se perpetúe una y otra vez ese círculo, ese ciclo y cada vez que lo voy haciendo, se va reforzando cada día más. Por eso, cuanto tú más evitas, más fácil es que se instaure la fobia y crezca. Porque hay un fenómeno que es interesante, por ejemplo, cuando con la ansiedad pasa mucho, que es cuando hablamos de generalización de estímulos. Eso significa que si yo tengo miedo a algo en concreto, puedo desarrollar también miedo a cosas que se le parezcan o que de cierto modo tengan similitud. Por ejemplo, si yo tengo miedo a conducir, puede ser que también me dé miedo a montarme en un autobús, o que empiece a desarrollar miedo a montarme en un tren, o que pueda montarme a lo mejor en un avión. ¿Por qué? Porque al final la percepción de amenaza está en el no poder controlar lo que ocurre fuera de mí, ¿sí? Entonces, esa generalización de estímulo puede hacer que cada vez te vayas viendo más limitada. Por eso te digo que es un fenómeno particular que se da con con la ansiedad, que es la generalización. Por lo tanto, y es muy interesante el hecho de no quedarnos con esas fobias e intentar solucionarlo. Hemos visto, bueno, pues lo que a grosso modo una fobia, sea de la índole que sea, cuáles son algunos de los temas por los cuales se manifiesta, esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Ese bucle en el que entran las personas que tienen algún tipo de miedo. ¿Cómo podríamos afrontar cualquier tipo de fobia? Pues lo primero que tenemos que hacer es hacernos conscientes de que nos está pasando eso y reconocer que necesitamos ayuda, porque muchas veces decimos, ah, bueno, esto se me pasará o esto tampoco es para tanto, porque muchas veces hay veces que a ti te da miedo ciertas cosas, porque mira, hay una cosa que se llama la tripofobia, que es el miedo como a patrones, a agujeros, cosas así, ¿no? No sé si has visto alguna vez la planta esta, creo que es la planta del loto, si no me equivoco, que en la parte central tiene como una serie de boquetes, tiene unos boquetitos y parece que dentro tiene como un gusano. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que eso han hecho montajes y los han puesto en el pecho de una mujer, la boca de un perro. Es decir, han ido como una serie de cosas ahí, que yo no entiendo muy bien el motivo de eso. Pero ¿qué pasa? Que eso te genera como un rechazo, como un asco, como... Entonces, eso, por ejemplo, es la tripofobia.
¿vale? Esa imagen ahí con agujero, con... Entonces, claro, esto a lo mejor hay personas que dicen, es que a mí me da vergüenza decir que me pasa esto, porque esto es una tontería, o esto es una gilipollez, ¿no? Como voy a decir yo esto, que hay gente que tiene... Entonces, claro, ¿qué pasa? Que empezamos como a minimizar el impacto que en nosotros tiene cosas que realmente a nosotros sí que nos afectan. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que si yo tengo miedo a algo, que da igual a lo que sea y que sigue siendo igualmente importante que cualquier otro miedo. Y eso me lo tengo que hacer consciente, porque si no, no doy el paso. Y, exactamente, has visto, ¿no? Esa imagen, ¿no? Que es que en sí misma es un poco desagradable. Pero, claro, cuando eso lo ponen en ciertas imágenes, o tú imagínate, ¿no? Que yo lo he visto como en el pecho de una mujer, o Sí, en el paladar de un animal, entonces, claro, te genera como un rechazo, un asco, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, esa imagen, eso se llama tripofobia, al rechazo, al asco, a la ansiedad que genera sí. esta imagen. Entonces, claro, si yo veo que tengo esto, lo primero que tengo que hacer es buscar ayuda profesional, porque esto es como cualquier otra cosa y se trabaja y suele tener bastante buena respuesta a la terapia. Entonces, ayuda profesional, sobre todo, no querer hacerlo todo corriendo y no todo tiene que ser ya. Es decir, que la exposición hay que afrontarlo de una manera gradual, poquito a poco y dependiendo de la afectación que haya, porque claro, si estoy empezando como quien dice, quizás todavía, pues mira, es más fácil que si yo llevo con una fobia 30 años que la tengo muy instaurada, ¿sí? Entonces, después necesitamos una serie de psicoeducación al respecto, que es la ansiedad, cómo se manifiesta, cómo se produce una fobia, un poco lo que estamos como comentando aquí, ¿no? Esto sería como una primera sesión de psicoeducación en una terapia, ¿no? Con tal, pues qué es el tema, cómo se manifiesta, de dónde viene. Hay veces que necesitamos medicación, ¿vale? Porque las fobias son más o menos limitantes en el sentido en el cual puede afectar. Pues tú imagínate que a ti te dan miedo, no sé, los murciélagos. Pues hombre, aquí, ¿no? En San Fernando habrá alguno por ahí lejos, pero no es habitual. Pero si tú, por ejemplo, trabajas haciendo, yo qué sé, de guía en una cueva, pues claro, eso te puede generar un conflicto. ¿Por qué? Porque no vas a poder trabajar. Entonces, hay que tener en cuenta cuánto nos puede afectar a nosotros en nuestra vida diaria para ver si necesitamos o no una medicación o simplemente con la terapia es suficiente. Manejarnos a través del manejo de ansiedad, con técnicas de respiración, con técnicas de relajación, con técnicas de meditación. Es decir, que hay una serie de técnicas que se van utilizando para el manejo de esta ansiedad. Pero ya te digo, Estilita, lo mejor es, si hay una fobia, buscar ayuda. Por aquí dicen que lo mejor son las terapias de choque. Bueno, es que No, al final la terapia de choque no es más que una exposición, es decir, o sea totalmente. que es lo que te digo, hay una corriente dentro de la exposición que llamamos inundación, que es precisamente meterte de lleno en el estímulo a tope. Pero claro, eso también hay que ver quién puede hacerlo y quién no, pues no todo el mundo está preparado, ni su condición física te lo puede Sí. permitir, porque una persona, por Ujú. ejemplo, que te digo yo, que sea frágil de corazón, le metes tú en una inundación y puede tener una respuesta pues, importante de ansiedad que al final le puede afectar también, ¿no? Entonces, por eso te digo que lo mejor es afrontarlo de una manera gradual y eso lo vamos a graduar con la persona cuando viene a la consulta. Decir, oye, mira, vamos a hacer una lista, vamos a ver tus miedos, cuánto te afecta cada uno y vamos a empezar por el que dentro de tu capacidad de afrontar o tu capacidad de tolerar sea el más bajito. Y ya también muchas veces también me he encontrado casos de gente que han empezado por un miedo bajito, lo han hecho, se han animado, han visto que han podido y han pegado un empujón y se han ido a un miedo mucho más grande. Es decir, que por eso te digo que esto al final es un tema muy personal, es un tema muy particular que hay que ver con cada persona. Y sobre todo eso, el aceptar que, oye, hay veces que a lo mejor no podemos, buscamos ayuda. Y yo te digo que esta en concreto, las fobias suelen responder muy bien a la terapia. Ujú. Es un trastorno que funciona muy bien en terapia. Ujú. Antonio, yo tengo dos preguntas. Por un lado, me gustaría, al hilo de lo que decía, que hay, bueno, podríamos decir, no sé si la palabra adecuada es grado, a la hora de hablar de fobias, ¿no? Si hay algunas que son más fuertes que otras, pero sí que podemos decir, como decías anteriormente, hay algunas que pueden llegar a ser hasta incapacitantes, porque no es lo mismo que te dé miedo a los murciélagos, que bueno, no es muy normal encontrarte con alguno que sí, Ujú. que los hay y que nos lo encontramos, a que bueno, que te vayas a encontrar un pájaro, un palomo o algo, ¿sabes?
O incluso Claro, el hecho de conducir. A mí, por ejemplo, con el tema de la conducción es un poco incapacitante a la hora de ir a trabajar, que siempre tienes que estar dependiendo de alguien, a la hora, por ejemplo, que te digo yo, de tener que hacer algo sola, porque, bueno, pierdes como un poco de libertad, ¿no? Y autonomía. No es lo mismo esa fobia o fobia, por ejemplo, a ir a los hospitales, que sabes que en un momento de tu vida te vas a tener que enfrentar a ello, no es lo mismo que a lo mejor, ¿qué te digo yo? Que te dé miedo una araña, que te la puede o no encontrar. claro. Por eso te digo que por eso no hay que minusvalorar ninguna, porque a lo mejor el hecho de que tú te dé miedo una araña y tú dices, bueno, yo en mi casa soy muy pulcro y no tengo ni una telaraña por lo mismo porque me da miedo. Pero a ti te genera miedo. Entonces, esto es una cosa que siempre digo en consulta. Si para ti esto es importante y para ti esto es doloroso, olvídate de lo que piensen los demás. Da igual si alguien lo entiende o no lo entiende, si lo considera mejor o peor, da igual. Es que estamos aquí para trabajar lo que te pasa a ti. Y si para ti es importante, vamos a trabajarlo y vamos a darle la importancia que tiene, porque te está limitando en tu vida diaria. Entonces, como te digo, normalmente las fobias suelen ser más incapacitantes cuanto más recurrente o más frecuente sea la aparición del estímulo que te genera el miedo. Si mi miedo es, por ejemplo, como tú dices, o como te comentaba antes, el murciélago, oye, a no ser que yo que sé, que un día uno se caiga que esté volando y me pega en la o yo me meta en algún sitio donde haya murciélagos, es más difícil que yo lo vea, con lo cual voy a estar un poco más libre de sentir ese miedo de una manera más frecuente. Pero si mi miedo es a conducir o mi miedo es a la sangre, tú imagínate una persona que trabaja en un centro de salud que tenga una fobia a la sangre o a las inyecciones y que está viéndolo todos los días. Pues ya te digo, yo me he encontrado casos de gente que lo pasa súper mal porque dice, es que ¿cómo afronto yo esto? Y gente que ha desarrollado fobia a la sangre trabajando como enfermero o como enfermera, ¿eh? Entonces, es lo que te digo, te Es puedes complicado. encontrar con que hay limitación, claro que hay limitación. Antonio, ¿se llega a superar una fobia si nos ponemos en Se aprende, tratamiento, etcétera, etcétera? sí, claro, se aprende a manejarte con ella y entonces, porque si a ti hay algo que te da miedo, en tu cabeza siempre va a haber un registro, ¿sabes? Es decir, es que la memoria no es como un ordenador que tú le das a borrar y desaparece, sino que en nuestra memoria siempre queda un registro porque ha habido una percepción de amenaza con eso. Entonces, tú aprendes a manejarte con ella y a perder el miedo y a poder vivir a pesar de él, ¿vale? Con lo cual puedes llevar una vida perfectamente normal. ¿Por qué? Porque has aprendido a afrontarlo, no a evitarlo. Con lo cual, la sensación de empoderamiento que a ti te da el poder afrontar algo que antes te da miedo. Que aunque tú siempre vayas con un poco de respeto, es lo que te digo, ¿no? Porque ya te digo, yo he tenido mucha gente aquí con agorafobia que cuando la han superado, te dicen, oye, a mí hay veces como que me da la cosilla, pero como ya tengo herramientas, pues ya lo afronto y no me privo y salen y entran, viajan ¿sabes? Gente que ha estado muy, muy, muy limitada, ¿eh? Yo he tenido gente aquí que ha estado muy limitada, que no ha sido capaz de ir ni siquiera a trabajar, o sea, ni de poder coger un autobús, ¿eh? Y de haber viajado en avión, es decir, o sea, que cosas que dices tú, madre mía, qué cambio, ¿no? O sea que realmente se puede, se afronta y se trabaja y se puede tener una vida perfectamente normal. Bien, qué bien, qué bien. Qué bien que nos digas eso. Antonio, me remonto a tus primeras palabras al comienzo de este programa donde decía, yo ya tengo que revisar porque cada vez son más las fobias que salen a las Mm, cuales le ponen nombre. exacto. Sí, sí. Es decir, es que esto va evolucionando al igual que todo, ¿no? Como cada vez van saliendo cosas nuevas y van saliendo, pues al ¿Qué es lo final, más raro, Antonio? Y perdona que te interrumpa. ¿Qué es lo más raro? Eso me gusta siempre preguntárselo a los psicólogos, que lo que se encuentran en consulta o lo que han leído, lo que han escuchado, lo que han visto. ¿Cuál es la fobia más rara que tú ahora mismo podrías catalogar así, como extraña o fuera de lo común, ¿no? la verdad es que después, a la hora de la verdad, aunque haya muchas, realmente después suelen ser siempre las mismas las que aparecen en terapia. No te creas que, ¿sabes? Que el abanico es muy grande, pero después también puede ser que es lo que te digo, que como mucha gente le da vergüenza, a lo mejor no va a tratársela. Entonces hay alguna por ahí rara que no se la tratan porque parece rara, ¿no? Pero yo recuerdo una vez una persona que me comentó que le daba fobia al sonido de un reloj, del reloj, estos relojes típicos antiguos que tienen un péndulo que hacen clac, 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 clac. Pues
le daba miedo porque decía que eso le traía como a la mente que había fantasma en su casa, entonces tenía como una Claro, fobia al sonido del reloj, al péndulo. Entonces, fíjate, ya te digo, yo él no tenía relojes y todo lo que hiciera el sonido como de las manillas lo quitaba, es decir, o sea que yo, esa es una de las más extrañas que yo me he encontrado, es decir, un miedo fuerte ante el sonido de una manilla de un reloj. Entonces, por eso te digo que puedes encontrar de todo, porque al final es como te decía al principio, es miedo. Y el miedo, cada persona pues tiene dentro de lo que es su sistema nervioso, pues le va a tener miedo a algo. Por eso te totalmente. digo que esta persona al final le costó dar el paso de contármelo porque me decía, es que vas a pensar que soy tonto por tener miedo a esto, que voy a ser gilipollas, que habrá cosas peores que esto. Entonces decía que lo primero es aceptar que nos está pasando esto y olvidarnos de la opinión de los demás y trabajar en lo que a nosotros nos dé miedo. Totalmente. Pero ya te digo, hay cosas que son raras porque no te las ves a diario. Entonces ya te digo, yo esa es la primera vez que lo había escuchado. Pero Fíjate bueno, qué que te curioso. digo que esta persona pues afrontó su miedo y ya te digo, y conseguimos que pusieras un reloj en su dormitorio. Ujú. Es decir, o Totalmente. sea Qué que curioso. por eso te digo que es un trastorno que responde más o menos bien a terapia. Hay casos, Ujú. ¿vale? También te digo que esto es como todo, no se puede hablar de cosas absolutas, pero por lo general suele responder bastante bien. Y si no responde solo bien a la terapia, con un poco de medicación a lo mejor durante un tiempo y terapia, se consiguen buenos resultados. Oye, yo no sabía que para el tema de fobias había medicación. Pensé que con la terapia, con, bueno, acudiendo al psicólogo y, bueno, ciertas herramientas que pusieran encima de la mesa, podría llegar a, bueno, una persona a poder capotearse bien en el día a día. Normalmente, como te digo, normalmente con terapia suele funcionar bien. Solo que, como hemos hablado anteriormente, depende del grado de Claro, afectación en tu vida que tengas, depende también del tema, de lo frecuente que pueda llegar a ser, lo limitante que pueda llegar a ser, pues a lo mejor necesitamos una medicación, que la medicación normalmente que se suele dar para la fobia es la misma que se da para la ansiedad, es decir, suele claro, ser alguna benzodiazepina, tipo lorazepam, alprazolam, cosas así. Si ya nos vamos a otros temas, quizá a lo mejor ya hay que meter algún tipo de medicación un poco más específica, pero si eso pasa es porque a lo mejor hay algo más detrás. No sé si me explico. sí, Porque cuando ya nos vamos a ciertos argumentos, a ciertas historias que ya se van pasando un poquito más de lo que es el miedo como tal a algo más, ahí a lo mejor tenemos que valorar, dar otro diagnóstico. claro. Pero lo que es la fobia en sí misma es eso, es un miedo que se produce por asociación y se mantiene por refuerzo por una conducta de evitación. Entonces, si en tu día a día hay mucha afectación, por ejemplo, si a ti te provocase muchísima ansiedad el tema de conducir, pues a lo mejor se puede valorar el darte, porque imagínate que tú tuvieras que conducir sí o sí, que no tuvieras quien te lleve, que no tuviera quien, entonces si Totalmente. tuvieras que afrontarlo y eso te generara tal ansiedad que te bloqueara, a lo mejor ahí sí necesitaríamos utilizar un poco de medicación a la par que vamos trabajando para darte herramientas, pero no siempre se hace necesario. Ujú. Vemos en pantalla una frase muy bonita que nos deja Antonio. Dice, cada pequeño paso te acerca mucho a la libertad. Qué bonito. Sí, por eso mismo te digo, porque parece que a lo mejor son miedos que vamos afrontando de una manera graduada y parece como que estamos haciendo avances muy pequeñitos, pero para una persona con mucho miedo, el dar un paso pequeño en ese aspecto es un gran avance, Ujú. Totalmente. muy grande. Antonio, en versión resumen, conclusiones de este tema tan interesante. A ver, mira, yo la conclusión que a mí normalmente siempre me gusta dar es que la fobia es un trastorno que se trata, que es un trastorno que es muy factible para el tratamiento psicológico, que suele tener muy buenos resultados, ¿vale? Y que cuando tú lo trabajas, incluso aunque nunca te liberes al 100%, vas a estar a un nivel que te va a permitir llevar una vida totalmente normal, una vida adaptada, una vida sin miedo y vivirla plena. Con lo cual,
ahí como he puesto ahí en esas conclusiones, para mí son las más importantes, que es un trastorno que responde bien a tratamiento, que son tratables perfectamente y que te puede permitir vivir una vida totalmente plena como si no tuvieras la fobia, ¿vale? Ya te digo, pues como te he contado, ha habido gente que he tenido yo aquí que pensaban que jamás iban a poder salir de su casa sola y ya te digo, y han cogido aviones y han cruzado el charco. Es decir, que no han cogido un avión para ir aquí a cualquier sitio cerquita, sino que se han metido en un avión 12 horas, ¿eh? O sea Bueno, que digo que fíjate hasta qué punto puede llevar una vida totalmente normalizada. totalmente. Antonio, si nos está escuchando alguien desde cualquier punto de Andalucía o desde cualquier punto donde nos vean, ya saben que nuestra televisión es digital y con tan solo un clic llegamos a cualquier rincón, a cualquier hogar, e incluso si estás ahora mismo, que te digo yo, en el gimnasio o estás en cualquier parte haciendo lo que sea y nos están viendo, si quieren contactar contigo, ahí vemos un QR, ¿vale? Y Ujú, vemos también un número de teléfono. ujú. Ahí están todas mis redes. Si lo capturas con un lector, te sale todo. Ahí todo lo que tengo. El YouTube, te sale el Instagram, el Facebook, la página para la cita, todo está ahí en ese cuadrito tan pequeñito. Lo Pero tengo que todo bueno, ahí. que yo lo digo, si nos están viendo desde el móvil, a lo mejor no lo van a poder hacer, pero si nos ven a través de la televisión, porque se pueden descargar la app de Sal Televisión, bueno, pues acercan a su televisor el teléfono y bueno, pues escanean ese código QR. Yo voy a decir el teléfono, el 637 389 809 es el teléfono de Antonio Guerrero, nuestro psicólogo, y que nos acompaña en este Sano y Claro, que para mí, oye, que siempre es un placer charlar contigo unos minutos sobre estos temas. Y para mí también, hacía mucho que no hablábamos y te tenía muchas ganas ya de retomar. Así que nada, aquí estamos de nuevo. De nuevo, que sean muchos más los programas que estemos juntos compartiendo, bueno, pues con todos nuestros espectadores, los sabios consejos y todos los apuntes que creo que nos sirven mucho, ¿eh? Yo sé de buena tinta que hay telespectadores que ya están comprando su libreta para ir de nuevo apuntando sobre los temas que vamos tratando, ¿eh? Yo soy la primera, así que me consta que hay más gente que lo hace igual que yo. Pues nada, para mí es un placer poder compartir lo poquito que yo sepa, ¿no? De todo, porque ya te digo que cuanto más estudio, más cuenta me doy que sé poco. No, que dices, para nada. Entonces, eso es lo que me hace siempre mejorando, ¿no? Y siempre estudiando. Entonces, para mí poder compartir lo que sé con vosotros y con todos los que nos ven, pues es todo un orgullo, ¿no? Y aparte, pues, si puedo ayudar a cualquier persona, ¿no? Con lo que voy contando, oye, para mí, ¿qué te voy a contar? Si es que yo lo mío es vocacional. Totalmente. Para ti es tu vida, es vocación y eso es Sí, muy bonito. claro, yo es que, además, ya te digo, yo desde muy chaval, ¿eh? He sabido que esto era lo que quería y entonces, pues bueno, para mí es toda una satisfacción poder dedicarme a lo que siempre he querido y poder hacerlo como lo hago, ¿no? Tanto aquí en consulta como pudiendo transmitir, ¿no? Esto a través de la plataforma, ¿no? De la televisión con la oportunidad que me dais, ¿no? Que es una pantalla que llega a mucha gente y oye, pues el poder acceder, ¿no? A casa de cada uno y poder darle este acompañamiento, pues te digo, para mí es todo un privilegio. Para nosotros también, te lo puedo asegurar, es un orgullo y es un privilegio tenerte con nosotros dentro de esta familia que forma Sal Televisión. Un beso muy fuerte y gracias. Muchas gracias, Tilita, un beso. Un beso. Nos vemos la próxima semana. Seguiremos con todos ustedes en Sano y Claro. Seguiremos tratando más temas relacionados con la salud. Espero que hayan pasado un ratito agradable. Ya saben, la semana que viene, mucho más.